Iniciar. Muy buenas, nosotros somos el grupo número 3 y le vamos a estar hablando sobre lo que son las enfermedades genéticas. Siguiente. El grupo está compuesto por Priscila Félix, Milángel José, Rosa Ramos, Stacy Perdomo y su servidora Verónica Almonte. Siguiente. Las mutaciones de genes que codifican proteínas. Podemos decir que una mutación se refiere al cambio permanente en el ADN, lo que afecta a las células germinales. Estas se transmiten a los progenies y pueden dar lugar a enfermedades hereditarias. Las mutaciones de las células somáticas no se transmiten a los progenies, pero son de gran importancia gracias a causas de cánceres y algunas malformaciones congénitas. Algunos ejemplos de las mutaciones génicas más frecuentes, tenemos las mutaciones puntuales, que estas son el resultado de la sustitución de una única base nucleótida, por otras diferentes, lo que da lugar a la sustitución de un aminoácido por otro en algunas proteínas. Las mutaciones del marco de lectura se producen cuando la inserción o deleción de uno de estos pares de base altera lo que es el marco de lectura de la cadena del ADN. Y las mutaciones con repeticiones, que estas son de trinucleótidos, que pertenecen a una categoría especial, ya que se caracterizan por la amplificación de una secuela de 3 nucleótidos. Siguiente. Las alteraciones de los genes codificadores de proteínas, que no son mutaciones, estas son alteraciones que pueden afectar a la secuencia del ADN. Los genes codificadores también sufren algunas variantes estructurales, como el número de sus copias o sus translocaciones que dan lugar a la ganancia o pérdida aberrante de una función proteica. En muchos casos, estas alteraciones patógenas son de una línea germinal que afecta a una porción contigua de un cromosoma más que un único gen. Los cambios epigénicos, estos son lo que implican la modulación de las expresiones de un gen o una proteína en ausencia de alteraciones de la secuencia del ADN, es decir, en ausencia de una mutación o una estructura del gen codificante. Siguiente. Bien, alteraciones de los ARN no codificados. Los estudios más recientes indican que hay un número muy importante de genes que no codifican proteína. A pesar de ellos, los productos no codificadores de estos genes se denominan ARN no codificadores y desempeñan algunas funciones reguladoras muy importantes. Aunque hay muchas familias de distintos ARN, los más importantes son el ARN llamado ARN microARN y el ARN largo. Tras esta breve revisión de lo que es la naturaleza de las anormalidades que contribuyen a la patogenia de las enfermedades humanas, podemos dirigir nuestra atención a las 3 categorías principales, que son los relacionados con los genes mutantes de efectos grandes, las enfermedades con herencias multigénicas complejas y los asociados a las aberraciones cromosómicas. La primera categoría correspondiente a los denominados trastornos mendelianos comprenden muchas afecciones poco frecuentes y todas ellas son el resultado de una mutación monogénica. La segunda categoría, esta comprende algunos de los trastornos más frecuentes en el ser humano, como es la hipertensión y la diabetes mellitus. Las herencias multifactoriales o complejas,
que implican factores tanto genéticos como ambientales que influyen en lo que es la expresión de una categoría fenotípica o enfermedad. Siguiente. Las enfermedades mendelianas o enfermedades causadas por defectos en un único gen, estas son defectos en un único gen, valga la redundancia, que siguen bien conocidos patrones de herencias mendelianas. Aunque tomadas individualmente son raras, en conjunto representan aproximadamente el 1% de los ingresos hospitalarios en adultos y alrededor del 6 al 8% de los pediátricos. Algunos principios y observaciones importantes que hay que tener en cuenta ante estos trastornos. Tenemos las mutaciones que implican un único gen, siguiendo uno de 3 patrones de herencia, que está el autosómico dominante, autosómico recesivo y ligado al cromosoma X. Una mutación de un único gen puede ocasionar muchos efectos fenotípicos y mutaciones en distintos locus genéticos que pueden producir un mismo rango. Por ejemplo, el síndrome de Marfan, que se debe a un defecto básico en el tejido conjuntivo. Siguiente. Patrones de transmisión de la enfermedad monogénica. Como ya mencioné anteriormente, tenemos las enfermedades de herencia autosómica dominante, que estos son los trastornos autosómicos dominantes que se manifiestan en el estado heterocigótico, de tal forma que al menos uno de los progenitores de un caso indicado habitualmente está afectado. Afecta tanto a los hombres como a las mujeres y ambos sexos pueden transmitir la enfermedad. Cuando una persona afectada tiene descendencias como otras que no afectan, cada hijo tiene una probabilidad del 50% de padecer el trastorno, como vemos en las imágenes que tenemos ahí. Tenemos lo que son las enfermedades de herencia autosómica recesiva, que estas son las enfermedades que representan el mayor grupo de enfermedades mendelianas. Ocurren cuando ambos alelos de un locus genético dado están mutados. Por tanto, estos trastornos se caracterizan por los siguientes datos. Habitualmente, el rango no afectado a los progenitores, pero descendientes pueden mostrar la enfermedad. Los descendientes tienen una probabilidad del 25% de estar afectados. Y si el gen mutado ocurre con una frecuencia baja, en la población existe una alta probabilidad de que el sujeto sea el producto de una pareja consanguínea. Las siguientes características generalmente se aplican a la mayoría de los trastornos autosómicos recesivos. Entre ellas está la expresión del defecto, tiende a ser más uniforme que las enfermedades autosómicas dominantes. La penetración completa es frecuente y el inicio de la enfermedad es temprano. Tenemos también lo que es las enfermedades ligadas al cromosoma X. Todas las enfermedades asociadas al sexo están ligadas al cromosoma X. Por el momento no se conocen trastornos ligados al cromosoma Y, salvo por la determinación dictada la diferencia masculina. La única característica que puede localizarse en el cromosoma Y es el atributo de las orejas peludas, lo cual no es nada que pueda catalogarse como devastador. Un hombre afectado no puede transmitir el trastorno a sus hijos del sexo masculino, pero todas sus hijas serán portadoras. Los hijos de mujeres heterocigóticas tienen una probabilidad del 50% de recibir el gen mutado. Siguiente. Las enfermedades causadas por mutaciones de genes que codifican las proteínas, entre ellas tenemos lo que es el síndrome de Marfan, que ya lo he mencionado anteriormente, que este es un trastorno del tejido conjuntivo de herencia autosómica dominante. La anomalía bioquímica
Está basada en una mutación que afecta a las fibrillas. Esta glucoproteína segregada por los fibroblastos es el principal componente de las microfibrillas que se encuentran en la matriz extracelular. Ahí le coloqué unas cuantas imágenes para que vean cómo se observa el síndrome de Marfan. Tenemos el síndrome de Ehlers-Danlos, que son un grupo de enfermedades que se caracterizan por defecto en la síntesis o la estructura del colágeno. Todos los trastornos monogénicos, pero el modo de herencia comprende patrones de herencia autosómica dominante y también recesiva. Esta se debe recordar que hay aproximadamente 30 tipos de distintos tipos de colágenos, todos con distribuciones tisulares características y son productos de distintos genes autosómicos dominantes y también recesivos. Siguiente. Enfermedades causadas por mutaciones de genes que codifican los receptores de proteínas o canales. Entre estas tenemos lo que es la hipercolesterolemia familiar, que esta es uno de los trastornos mendelianos más frecuentes, ya que se calcula que en su forma heterocigota tiene una incidencia de un caso por cada 500 habitantes. Y esta se debe a una mutación en el gen LDLR que codifica el receptor de LDL. La forma en que se transporta es el 70% del colesterol plasmático total. Tenemos también lo que es la fibrosis quística. Su transmisión es autosómica recesiva y no afecta a los portadores heterocigotos. Si bien existe un compendio desconcertante de variaciones fenotípicas que son consecuencia de diversas mutaciones del gen asociado a la FQ, de los efectos específicos en cada tejido de la pérdida de función de este gen y de las influencias de los factores modificantes de las enfermedades recientes descubiertas. Se trata de un trastorno del transporte epitelial que afecta a las secreciones de líquidos en las glándulas exocrinas y del revestimiento epitelial de los aparatos respiratorios, digestivos y reproductivos. Ahí tienen unas cuantas imágenes de cómo se observa la fibrosis quística y la hipercolesterolemia familiar. Siguiente. Tenemos también las enfermedades causadas por mutaciones de genes que codifican las proteínas enzimáticas. Entre estas tenemos la fenilcetonuria, que es la incapacidad de convertir la fenilalanina en tiroxina. Esta es un trastorno de herencia autosómica recesiva causada por la ausencia de la enzima fenilalanina hidroxilasa y la consiguiente incapacidad de metabolizarlas. El cuadro clínico de la fenilcetonuria no tratado comprende retraso mental, convulsiones y menor pigmentación de la piel, todo lo cual puede evitarse si se restringe la ingesta de fenilalanina en la dieta. Los pacientes con fenilcetonuria se retira el trastorno dietético y pueden dar a luz a niños con malformaciones y deterioros neurológicos como consecuencia del paso del trasplante de los metabolismos de la fenilalanina. Tenemos también en esta lo que es la galactosemia, que es un trastorno autosómico recesivo del metabolismo de la galactosa que afecta a 1 de cada 60.000 lactantes nacidos vivos. Normalmente la lactancia excede la lactosa, el principal hidrato de carbono de la leche de los mamíferos, en glucosa y galactosa en las microvellosidades intestinales. Casi desde el nacimiento, los lactantes afectados con galactosa refieren vómito y diarrea, aparecen a los pocos días de la ingesta de leche. La ictericia y la hepatomegalia suelen hacerse evidentes durante las primeras semanas de vida. El hígado, los ojos y el cerebro son las partes que resultan más dañadas. La hepatomegalia que se desarrolla es precoz
y es debido a la ingesta de esta. La galactosemia se debe a la ausencia hereditaria de la enzima GALT, que provoca la acumulación de galactosa a un fosfato y sus metabolismos en los tejidos. Gracias. La que sigue. Buenas noches, ¿se escucha bien? Sí. Ok. Mi nombre es Rosa Erika Ramos Ramírez y le estaré hablando sobre los trastornos multigenéticos complejos y las enfermedades citogenéticas. Los trastornos multigénicos complejos, o también llamados, o también llamados trastornos multifactoriales o poligénicos, se debe a las interacciones entre formas variantes de genes y factores ambientales. Una variante genética tiene como mínimo 2 alelos y se presenta al menos en el 1% de la población. A esto se denomina polimorfismo. De acuerdo a la hipótesis de enfermedades común variante común, los trastornos multigénicos complejos se producen cuando existen muchos polimorfismos y se heredan simultáneamente. Siguiente. Las enfermedades citogenéticas, estos trastornos pueden proceder de alteraciones en el número o en la estructura de los cromosomas y afecta tanto a los cromosomas autosómicos como a los cromosomas sexuales. Antes de hablar de esto, se realiza un estudio citogénico con una tinción de Giemsa, donde se observa el orden de las bandas, tanto en el brazo corto como en el brazo largo del cromosoma, para detectar alguna variabilidad en este. Pueden haber variabilidades tanto en el número de los cromosomas, como también pueden haber variedad en la estructura. Siguiente. Bien, las variabilidades. Ok, las anomalías estructurales. Ok, la euploidía sabemos que el número de cromosomas normal es 46, donde 2n sería multiplicar 2 veces el 23. Da por parte de la mujer 23, por parte del hombre 23. Ahora, cuando ese número es exacto del número haploide, se denomina euploidía. Cuando los números cromosómicos son 3n, o sea, multiplicado por el 3, se llama poliploidías, y aneuploidías cuando cualquier número que no sea el múltiplo exacto, múltiplo exacto de n. Siguiente, con las anomalías estructurales. Siguiente. Ok, me avisa. Bueno, las anomalías estructurales tenemos lo que es lo que son las translocaciones, que implica una transferencia de una parte de un cromosoma a otro. Por lo general, el proceso es recíproco, se intercambian fragmentos de dos cromosomas. En la abreviatura genética, las translocaciones se indican normalmente por una T.
También tendremos lo que son los isocromosomas, que se producen por una división horizontal más que vertical de los centrómeros. Los centrómeros es la parte central del cromosoma. En uno de los brazos del cromosoma se pierde y el otro queda duplicado. También tenemos lo que son las selecciones, que implica una pérdida de una porción de un cromosoma o una única ruptura, donde una única ruptura puede eliminar un segmento menos proximal o también un segmento distal. Las inversiones, por su parte, ocurren cuando hay dos rupturas intersticiales en un cromosoma y el segmento se vuelve a unir después de un giro completo. Los cromosomas en anillo es una variante de una delección tras la pérdida de segmentos de cada extremo del cromosoma. Los brazos se unen y forman lo que es un anillo. Siguiente. Las enfermedades cromosómicas van a presentar características generales. Estas van a ser, los trastornos cromosómicos pueden estar asociados a ausencia, como delección o monosomía, o exceso, como la trisomía, o reordenamiento anómalos, como las translocaciones de los cromosomas. Por lo general, la pérdida de material cromosómico produce defectos más graves que su ganancia. El exceso de material cromosómico puede derivar de un cromosoma completo, como lo es la trisomía, o de parte de un cromosoma, como lo son las translocaciones robertsonianas. Los desequilibrios de los cromosomas sexuales, exceso o pérdida, se toleran mucho mejor que los similares en cromosomas autosómicos. Los trastornos de los cromosomas sexuales a menudo producen anomalías sutiles. A veces no se detectan ni siquiera hasta el momento del nacimiento. La infertilidad es una de las manifestaciones más frecuentes y no se puede diagnosticar hasta la adolescencia. En la mayoría de los casos, los trastornos cromosómicos se producen por cambios en los progenitores y el riesgo de aparición en los descendientes es bajo. Siguiente. Dentro de las enfermedades citogenéticas que afectan a los autosomas, vamos a tener 3 ejemplos. Lo es la trisomía 21, que es básicamente es se duplica una copia anormal del cromosoma 21. Tendremos acá lo que es el síndrome de Down, que es la enfermedad cromosómica más frecuente. Cerca del 95% de los individuos afectados tienen trisomía 21. O sea que el recuento de sus cromosomas nos dará 47. Es la falta de disyunción meiótica. Cerca del 4% de todos los pacientes con trisomía del 21, el material cromosómico adicional está presente, no como cromosomas de más, sino como una translocación del brazo largo. También tendremos lo que es el síndrome de delección del cromosoma 22 del brazo largo, la banda 11. Comprende el espectro de trastornos derivados de una pequeña eliminación intersticial de la banda 11 del brazo largo del cromosoma 22. Siguiente. Dentro de las enfermedades citogenéticas que afectan a los cromosomas sexuales, tendremos lo que es el síndrome de Turner como un ejemplo, que es caracterizado por un hipogonadismo primario en pacientes de fenotipo femenino. Se produce por una monosomía parcial o completa del brazo corto del cromosoma X. Ya. Es todo. Me parece que eso es sí. Milanger. Estoy aquí, estoy encendiendo la cámara.
Saludos, mi nombre es Melanger José y yo les voy a hablar acerca de enfermedades monogénicas con patrones de herencia atípicos. En este apartado hablaremos de 3 grupos en específico. El primero es enfermedades causadas por mutaciones con repetición de tripletes. En este grupo tenemos el síndrome de cromosoma frágil, que es el prototipo de enfermedades en que la mutación causante se produce por una secuencia de repetición larga de 3 nucleótidos, por eso el término tripletes. Hasta la fecha, se conocen en torno a 40 trastornos causados por este tipo de mutación, todos ellos asociados a problemas neurodegenerativos. En cada uno de ellos, la amplificación de grupos específicos de 3 nucleótidos dentro del gen altera su función. El síndrome del gen del cromosoma X frágil es una consecuencia de una mutación del gen FMR1, localizado en el cromosoma X. El síndrome debe su nombre al aspecto de cromosoma X en el cariotipo cuando se utiliza el método de diagnóstico original, que es, por lo general, un estrangulamiento del cromosoma X a la tinción en el microscopio. El síndrome del cromosoma X frágil es la segunda causa genética más frecuente de retraso mental, después del síndrome de Down. En la clínica, los hombres afectados presentan un retraso mental moderado o leve, y el fenotipo físico característico consiste en facies alargadas, una mandíbula grande, orejas evertidas grandes y testículos grandes. Aunque se trata de anomalías características del síndrome, no siempre están presentes o puede que se den de forma muy sutiles. En el árbol genealógico del cromosoma X, como observamos en la imagen, se muestran los cromosomas X e Y, observándose que en la primera generación podemos ver que todos los hijos del sexo masculino son normales y todas las mujeres son portadoras. Es porque durante la ovogenia, en la mujer portadora se da una premutación y se expande hacia una mutación completa. De ahí que en el siguiente apartado de generación, todos los hombres heredan el cromosoma X con la mutación completa, quedan afectados. Sin embargo, el 50% de las mujeres que heredan la mutación completa quedan afectadas y a menudo de forma leve. Otro grupo de estas enfermedades monogénicas son las enfermedades causadas por mutaciones en genes mitocondriales. Las mitocondrias contienen diversos genes que codifican enzimas implicadas en la fosforilación oxidativa. La herencia del ADN mitocondrial difiere de la del ADN nuclear, en que el primero se asocia a la herencia materna. Esto quiere decir que la razón por la que esta peculiaridad ocurre es que los óvulos contienen mitocondrias dentro de su abundante citoplasma, mientras que los espermatozoides existen muy pocas mitocondrias si es que tienen. De ahí el complemento de ADN mitocondrial del cigoto derive por completo del óvulo. Es decir, que es una herencia totalmente derivado del lado materno. Las enfermedades causadas por mutaciones de tales genes afectan a órganos más dependientes de la fosforilación oxidativa, como son el músculo esquelético, el corazón y el cerebro. Un ejemplo para el prototipo de este tipo de enfermedades es la neuropatía óptica hereditaria de Leber. Esta enfermedad neurodegenerativa se manifiesta por una pérdida bilateral progresiva de la visión, que a corto plazo puede producir ceguera, aunque los portadores pueden permanecer asintomáticos. Pueden presentar cambios que son reconocibles en el examen oftalmológico, hasta de rutina. Por lo general, la enfermedad se manifiesta inicialmente con una pérdida de la visión central, repentina e indolora totalmente, que puede producirse en ambos ojos o de forma secuencial, primero en uno y luego en otro. El tratamiento consiste en conductas evasivas que interfieran con la fosforilación oxidativa, como el consumo de alcohol, tabaco y otros hábitos tóxicos. Con un tratamiento adecuado, el 30 a 50% de los varones portadores y el 80 a 90% de las mujeres no experimenta ceguera. La ceguera con un tratamiento adecuado sería totalmente infrecuente.
Por último, en este grupo de enfermedades monogénicas también tenemos las enfermedades causadas por alteraciones de la impronta genómica. Antes de continuar, debemos saber qué es una impronta genómica, que el mismo es un proceso biológico que regula la expresión de genes de manera que solo se expresa una copia de un gen. Cuando sabemos y tenemos por dado que en cada ser humano hay 2 copias de cada gen, ya sea de la madre o sea del padre. Esas diferencias surgen de un proceso epigénico denominado impronta genómica, en la cual los genes se inactivan. Un proceso diferencial que ocurre durante la gametogenia con el progenitor respectivo. Por tanto, la expresión de esta se refiere al silenciamiento de la transcripción del alelo materno, mientras que la impronta genómica implica la inactivación del alelo paterno, como podemos observar en la imagen. En este tipo de enfermedad tenemos el síndrome de Prader-Willi, que es aquel que se caracteriza por el retraso mental, talla baja, hipotonía, obesidad, manos y pies pequeños e hipogonadismo. En el 60 a 75% más o menos de los casos, es posible detectar la lesión intersticial de la banda del brazo largo en el cromosoma 15. Cabe destacar que en todos los casos la lesión afecta al cromosoma 15, tanto derivado del padre como tanto de la madre. Y también tenemos otro síndrome llamado el síndrome de Angelman, característico fenotípicamente. Nacen con una lesión en la misma región cromosómica derivada de sus madres. También tienen retraso mental, pero además presentan marcha táxica, convulsiones y risa inadecuada. Debido a la risa y a la ataxia, es decir, a la marcha inadecuada, esta enfermedad también se denomina el síndrome del títere feliz. Una comparación de estos 2 síndromes demuestra claramente los efectos del progenitor de origen sobre la función génica. Si todos los genes paternos y maternos contenidos en el cromosoma 15 se expresasen de manera idéntica, cabría esperar que las características clínicas derivadas de estas lesiones fueran idénticas, pero no. Aunque sean condiciones iguales en el mismo gen, desarrollan síndromes diferentes. Y por último, a continuación, vemos cómo se ven fenotípicamente cada uno de los síndromes mencionados. Hasta aquí mi intervención, los dejo con mi compañera. Pasa a la siguiente página, por favor. Bien, yo soy Stacy Perdomo y estaré tratando las enfermedades pediátricas, donde vamos a ver las anomalías congénicas, su etiología, las infecciones perinatales, la prematuridad y retraso de crecimiento, síndrome de dificultad respiratoria, enterocolitis necrosante, síndrome de muerte súbita y la hidropexia fetal. Siguiente. En las anomalías congénitas tenemos que son defectos estructurales presentes al nacimiento. No todas son evidentes de inmediato, pero pueden clasificarse en malformaciones, deformaciones y disrupciones. Las malformaciones son errores primarios de la morfogenia, como la cardiopatía congénitas, mientras que las deformaciones son causadas por fuentes mecánicas externas, por ejemplo, la oligohidramnios. Las disrupciones son rupturas de una estructura normal por factores extrínsecos como las infecciones o los traumas. Siguiente página, por favor. Continuando con anomalías congénitas, vamos a tener que tiene una etiología multifactorial que suele implicar factores genéticos y ambientales. Por ejemplo, las mutaciones génicas, la exposición a teratógenos como el alcohol, medicamentos e infecciones. El momento del daño intrauterino influye en eventos tempranos que afectan estructuras múltiples, los tardíos, las estructuras ya formadas. Siguiente. La etiología de las anomalías congénitas se dividen en 3 categorías principales: genéticas, ambientales y multifactoriales.
En las genéticas vamos a ver anomalías cromosómicas como las trisomías, mutaciones genéticas. En las ambientales veremos infecciones TORCH, fármacos como la talidomida y radiaciones e hipoxia. En las multifactoriales vamos a ver una combinación de ambas, como en la espina bífida. Siguiente página. Las infecciones perinatales. Estas se adquieren por la vía transcervical ascendente que va desde el canal vaginal, dando una inhalación de líquido amniótico infectado o paso por el canal del parto. Da como resultados una neumonía, septicemia y meningitis. La otra vía es la vía transplacentaria hematógena, que llega a través de la placenta y se incluyen las infecciones de TORCH como toxoplasma, otros virus incluyendo la sífilis, el VIH y la listeria, rubeola, citomegalovirus, herpes simple. Estos efectos pueden contraer retrasos del crecimiento, cataratas, microcefalia, encefalitis y miocarditis. Siguiente página, por favor. La prematuridad y el retraso del crecimiento fetal se da, la prematuridad se da en nacimiento antes de las 37 semanas y es causado por la ruptura de las membranas, por infecciones intrauterinas, anomalías uterinas, embarazos múltiples y otras complicaciones, como son el síndrome de dificultad respiratoria, la enterocolitis necrosante, hemorragia intraventricular, la septicemia y el retraso del desarrollo. Siguiente. La prematuridad y el retraso del crecimiento también va a ser intrauterino restringido. Puede ser simétrico y asimétrico. Simétrico es cuando es por causas fetales como trisomías o infecciones. Y asimétrico es causado por las causas placentarias como son insuficiencias uteroplacentarias o maternas, que son la preeclampsia, hipertensión. Siguiente página. El síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, también conocido como enfermedad de las membranas ilealinas, que aparecen por deficiencia de surfactante. Es más frecuente en prematuros, hijos de madres diabéticos o nacidos por cesárea. En la fisiopatología de esto se da que sin surfactante los alvéolos van a colapsar, generando hipoxia y formación de las membranas hialinas. Y los restos de estos necróticos unidos a las proteínas plasmáticas. En su morfología tendremos que los pulmones serán pesados, pueden estar colapsados y con escasa aireación. Histológicamente, las membranas hialinas en bronquiolos y alvéolos. En un tratamiento podemos ver que la administración del surfactante exógeno y el soporte ventilatorio serán los principales. Siguiente. La enterocolitis necrosante. Esta afecta sobre todo a prematuros y se lleva tras la alimentación enteral. La fisiopatología de esta se da por la combinación de isquemia intestinal, la colonización bacteriana y la alimentación con fórmulas. Se dan los hallazgos, una necrosis de la mucosa intestinal, gases en las paredes intestinales, neumatosis intestinales, también llamado por ese nombre. En sus complicaciones tendremos una perforación intestinal como peritonitis, estenosis y mala absorción, con un pronóstico grave con alta mortalidad en los casos más severos. Siguiente página. El síndrome de muerte súbita del lactante. Este se va a explicar por una muerte inexplicada de un lactante menor de 1 año, generalmente durante el sueño. Los factores de riesgo de esto serán dormir en decúbito prono, tabaquismo materno, bajo peso al nacer o prematuridad y un ambiente de sueño inseguro. En los hallazgos inespecíficos de esto tendremos que algunas veces habrán evidencia de hipoxia crónica
o un desarrollo destardado del tronco encefálico. Siguiente. La hidropexia fetal es la acumulación anormal de líquido en las cavidades fetales. Se va a clasificar inmunitaria por incompatibilidad al RH madre-feto, que va a provenir con inmunoglobulina anti-D. No inmunitaria, que es más frecuente hoy en día y es causada por infecciones de TORCH y las alteraciones cardiovasculares cromosómicas, cromosomopatías y anemias. En sus manifestaciones tendremos ascitis, derrame pleural o pericárdico, edema cutáneo y hepatomegalia. Entre sus complicaciones estarán la insuficiencia cardíaca fetal y la muerte intrauterina. Siguiente. Buenas, mi nombre es Priscila Félix y para continuar con el tema les estaré hablando acerca de los tumores y lesiones pseudotumorales en la lactancia y la primera infancia. No la cambies, déjala ahí. Debemos decir que en los niños de 4 a 14 años el cáncer es la segunda causa de muerte más frecuente, pero no superada por los accidentes ocurridos en casa. Los tumores benignos son más comunes que los malignos. También debemos decir que los tumores verdaderos y lesiones graves y lesiones pseudotumorales pueden ser muy complicados. Entre estos dos últimos podemos destacar a la siguiente. Podemos destacar los coristomas y los amartomas. Los coristomas o el coristoma es la presencia de tejidos normales en lugares donde no es. O sea, es la presencia de tejidos normales en lugares donde no deberían estar. Un ejemplo de esto podría ser el tejido pancreático en el estómago o en el intestino delgado, o sea, donde no le corresponde. Y un amartoma, por otro lado, es un crecimiento excesivo y localizado de células normales del órgano donde aparecen, pero con una arquitectura anormal. Son tejidos maduros, pero muy mal organizados. Se considera un intermedio entre una malformación y un tumor. A veces se discute si son realmente neoplasias benignas o no. Y un ejemplo de esto podría ser los hemangiomas y los linfangiomas. Las imágenes que coloqué como ejemplo, usted puede ver un coristoma y del lado derecho un amartoma. Siguiente página, por favor. Bien, ahora hablamos de los tumores benignos. Aunque en pediatría puede aparecer casi cualquier tipo de tumor, hay tres que destacan con su frecuencia en la infancia: los hemangiomas, los linfangiomas y los teratomas sacrococcígeos. En las imágenes proyectadas se puede observar el hemangioma, que son los tumores más comunes en la primera infancia. Existen en forma cavernosa o capilar y esas últimas tendencias más en las células de niños, los celulares de niños, lo que puede hacerlo parecer más grave. Suelen localizarse en la piel, especialmente en la cara, en el cuero cabelludo, pero también en otras partes del cuerpo, como se puede observar en la imagen proyectada. Los segundos son los linfangiomas, que son la versión linfática de los hemangiomas. Están formados por quistes y espacios cavernosos con líquido pálido y revestidos con un endotelio y rodeados del tejido linfóide. Aunque pueden salir en la piel, es más común que estén en zonas profundas como en el cuello, como se observa en esta imagen de ahí, también en las axilas, en el mediastino o en el retroperitoneo. Estos son benignos, como dije anteriormente, son benignos histológicamente, pero pueden crecer y afectar estructuras cercanas como los nervios que rodean esa zona o el mediastino. Por otro lado, los teratomas sacrococcígeos son los tumores de células germinales más frecuentes en la infancia, que pueden representar el 40% o más de los casos.
Aproximadamente el 10% se asocia a malformaciones congénitas como defectos del intestino posterior, de la cloaca. También debemos decir que un 75% son tumores maduros y benignos, pero este puede pasar que un 12% puede aparecer malignos erróneamente. Eh, el resto se clasifica como teratomas inmaduros y su agresividad depende en cuántos tejidos inmaduros contenga. Los benignos, por otra parte, suelen aparecer en menores de 4 meses, mientras que los malignos siguiente, por favor. Entonces, los tumores malignos. Decimos entonces que eh, el sistema y el sistema nervioso. A diferencia de los adultos que prevenimos de cáncer de colon, en los infantes afecta más que muchas gracias por la que pierde las cabezas tanto biológico como intelectualmente. Entonces, características pueden destacar que una estrecha relación existe entre el desarrollo de la y la formación de tumor. También la presencia frecuente de tumores que predispone al cáncer. También debo decir que algunos tumores aparecen en etapas fetales o neonatales y pueden desaparecer espontáneamente o diferenciarse hacia tejidos maduros. También muchos tumores infantiles responden bien al tratamiento, lo que es como la aparición de los tumores por la quimioterapia y por la radiación. Desde el punto de vista microscópico, estas neoplasias suelen ser con un aspecto primitivo o embryonal más, eh, más en el biológico. Tiene a mostrar características de formación de muchas de estas neoplasias se agrupan en términos tumores, sistemas pequeños, redondas y otro aspecto histológico. Eh, incluye el soma, el linfoma, la sarcoma, el tumor de Beck's. El diagnóstico suele basarse en casos necesarios se complementan con estudios clínicos, imagenología y inmunocitoquímica. Entonces, ahora bien, el neuroblastoma, es la imagen que se proyecta ahí a la izquierda, les decía que el neuroblastoma es un tumor maligno que se forma con los ganglios hepáticos y médulas suprarrenales. Este se origina por las células primitivas de la cresta neural. Es el segundo tumor sólido más común en la infancia y el más frecuente en lactantes. Y debo decir que este puede regresar o madurar espontáneamente, aunque algunos casos son hereditarios, del 1 al 2% de estos en verdad. Las mutaciones en el gen ALK, o sea, germinales somáticas, están relacionadas con la enfermedad y podrían guiar tratamientos futuros dirigidos hacia esta misma. El curso clínico y el pronóstico que esta presenta es que en la edad y el estadio, el estadio de 4 meses, a pesar de la de niños menores, en otros factores para el pronóstico está por ser favorable,
Schwann, perdón, y las células ganglionares. Los síntomas que puede presentar el paciente va a ser pérdida de peso en mayores de 2 años, la metástasis ósea, la hepatomegalia y también puede presentar ascitis, como también eh, el neonatos, las lesiones cutáneas azuladas, que son llamadas como bebé en pastel de colores. El 90% de esta información eh, producen catecolaminas, por lo que es útil medir la orina de los metabolitos para el diagnóstico. El siguiente también que debemos tener es el son hereditarios y pueden o se deben en, hay otro porcentaje que es el 60% son esporádicos con mutaciones somáticas en este mismo gen que ya mencioné, o sea, el G, aunque el nombre sugiere un origen el, los pasos hereditarios suelen ser bilaterales y multifocales, aunque pueden presentar también de forma características clínicas que este presenta es que en la persona de 2 años se puede estar presente, pero suele aparecer después de los 2 años de edad. Los la visión reducida, estrabismo, leucocoria, o sea, reflejo ocular blanco, que de gato, también llamado de gato, dolor y sensibilidad ocular. No se trata, el tumor puede ser letal para el infante, pero con tratamientos tempranos, la supervivencia es común. En algunos casos, esto puede regresar espontáneamente. Luego tenemos el tumor de Wilms. El tumor de Wilms, perdón, incluye la neoplasia renal primaria, con una incidencia representa paradigmático en oncología pediátrica por su asociación con las malformaciones congénitas, la similitud histológica con el desarrollo renal fetal y el elevado éxito terapéutico que se presenta, alcanzándolo en tratamientos multimodulares. Entonces, existe la asociación de síndromes genéticos. Dicen que se puede presentar con el síndrome de Wark, caracterizado por la asociación de tumor de Wilms, adrina, anomalías genitourinarias y retraso mental. También puede presentar el síndrome de Dennis-Sachs o SDD, que presenta una incidencia de tumor de Wilms. Se caracteriza por digistesia de 1. También puede presentarse con el síndrome de Bateman-Whitman, la hiperplasia del órgano. Ahora bien, en el curso clínico, el paciente puede presentar fiebre, dolor abdominal, hematuria y obstrucción intestinal secundaria o comprensión de la masa tumoral. El pronóstico que este puede presentar es que factor de pronóstico clave es la anaplasia tumoral
o neoplasia focal que no afecte significativamente la evolución clínica. La neoplasia difusa, especialmente con la disminución extracapsular, se asocia a pronósticos desfavorables. Siguiente página, por favor. Bien, entonces decimos que cámbiala, por favor. No, dale para atrás. Parece que no coloqué, pero no hay problema. Decimos que en el diagnóstico molecular de trastornos migastínicos y complejos, debemos decir que el diagnóstico en sus inicios, el diagnóstico genético se basaba en productos genéticos anómalos, como manifestaciones clínicas como la fenilcetonuria. En este caso comenzó con técnicas de bajo rendimiento como el radiotipo convencional, como con el síndrome de Down, y la inmunotransferencia con Souter, enfermedad de Winston. Sin embargo, su expansión se ha visto impulsada por avances como la secuencia de genoma humano y la disponibilidad de bases de datos públicos, también gracias a las pruebas de PCR comerciales rápidas y específicas, también gracias a las micromatrices de ADN que permiten el análisis genómico del ADN y del ADN de forma más veloz. Y otra cosa que debe resaltar la base de datos para tener de secuenciación masiva con gen que facilitan el estudio de múltiples genes a la vez. Esa es toda mi parte. Muchísimas gracias por escucharme.